Bendiciones, hay familia, ¿cómo están todos? Espero que esta semana esté siendo poderosa. Yo estoy muy contento. El fin de semana estuvimos celebrando nuestro sexto aniversario como iglesia. Y déjame decirte que por lo menos para mí, para mi familia, fue un tiempo hermoso. Toda la gente que trabajó con tanto amor, toda la gente que asistió y disfrutó de esta oportunidad que Dios nos dio de celebrar que durante 6 años Él ha sido fiel, nos ha acompañado, nos ha permitido hacer iglesia y ser familia. Así que son motivos para celebrar y arrancar esta semana con expectativa de todo lo que Dios quiere hacer. Seguimos con esta temática, con esta serie de los atributos de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver el cuarto atributo. El cuarto atributo es la misericordia de Dios y vamos a verlo porque sé que Dios nos quiere enseñar, quiere que nosotros aprendamos sobre qué es Él, sobre sus atributos, su naturaleza y de esa forma nuestra relación con Dios va a poder ser fortalecida. Pero ¿qué les parece a cada uno de los que está en los diversos grupos de conexión? Los que están ahí en Miraflores, los que están en la Toscana. Bueno, los chicos de Conquistadores hoy se la tomaron libre, toda vez que sus líderes están viajando, están fuera del país ahora mismo y no pueden estar, o estamos fuera del país ahora mismo, y por eso pues no pueden estar para atender su grupo de conexión. También la gente de donde Félix e Indra y la gente de Miraflores. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y arrancar de una. Amado Dios, gracias por la oportunidad, gracias porque podemos conectarnos un martes más en este tiempo hermoso. Te pido que tú nos hables, que tú nos reveles tu palabra y que tú nos permitas aprender y conocer más de ti. Señor, toma control de todo. Llevamos nuestra mente, nuestros pensamientos sometidos a tu obediencia y que nuestros corazones puedan estar dispuestos para escuchar tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, siempre lo hago al principio, darte una definición de qué es un atributo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los atributos de Dios. Y según la Real Academia de la Lengua Española, un atributo es cada una de las propiedades o cualidades de un ser, lo que lo hace un individuo, lo que lo distingue, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando para conocer a Dios, saber quién es, qué es Dios. Pues vamos nosotros a ir desarrollando cada uno de esos atributos. También te quiero poner una definición y traer una definición de misericordia según la propia Real Academia de la Lengua y dice que una misericordia es un atributo de Dios en cuya virtud los pecados y miserias de sus criaturas son perdonados, ¿verdad? Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de las criaturas. El Salmo 103, vamos a leerlo, Salmo 103 del versículo 8 al versículo 14, como siempre digo, para poner un fundamento sobre lo que vamos a hablar. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable es hacia los que le temen. Su amor es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Como hemos referido al hablar de los otros atributos de Dios, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino es algo que Dios es. Al ser algo que Dios es, al ser una de sus propiedades, ¿verdad? Esto no se puede perder ni se puede agotar. Porque si alguno de estos casos se diera, digamos, si la misericordia de Dios, si Dios dijera, se me agotó la misericordia para contigo, o se me acabó la misericordia para contigo, simple y sencillamente no estaríamos hablando de un Dios infinito, ¿verdad?
de un Dios sin límite. ¿Recuerdan el primer atributo de Dios? La infinitud de Dios. Dios no tiene límites. Entonces es imposible que la misericordia de Dios se agote o que la misericordia o que Dios deje de ser misericordioso. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo bien sencillo. El agua. El agua, una molécula de agua que es H2O. Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería es, si nosotros le quitamos a esa molécula de agua una molécula de hidrógeno y solamente fuera HO, entonces nosotros tendríamos solamente un ion hidróxido y no sería agua, ¿verdad? Dejaría de ser agua. Lo mismo ocurre con Dios. Si tú le quitas uno de sus atributos, entonces Él dejaría de ser el Dios infinito. Él es misericordioso, Él es misericordia. La misericordia forma parte de los atributos de Dios. Muchas veces nosotros creemos equivocadamente que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro y severo, un Dios muy fuerte, un Dios muy, incluso yo lo he llegado a pensar, y que ahora en la dispensación de la gracia, en este tiempo que estamos viviendo, es un Dios bondadoso, un Dios bueno, porque pareciera que cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo, nos encontramos a un Dios como que era más misericordioso que ahora. Pero quiero que comprendas algo y que sepas un dato curioso, te voy a dar un datito. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento se menciona más la palabra misericordia que en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios siempre es misericordia. La Biblia enseña en Santiago 1:17, en uno de sus fragmentos, dice que Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso lo tienes que tener muy claro. Ahora, ¿qué es la misericordia? ¿Cuál es la fuente de la misericordia? La fuente de la misericordia la encontramos en otro atributo de Dios. ¿En cuál? En la bondad. La fuente de la misericordia es la bondad. Es decir, si bien la bondad es uno de los atributos de Dios, es precisamente la bondad lo que le mueve a ser misericordioso. Es decir, perdonador. Tal y como nos lo enseña en lo que leímos hace un momento. Salmo 103, pero mira lo que dice específicamente el versículo 10. El versículo 10 del Salmo 103 dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Recordamos claramente lo que dice la palabra en el libro de Romanos en el capítulo 13, en el versículo 23. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y Dios, tú te imaginas que Dios nos pagara de conformidad con nuestros pecados cada vez que la embarramos y la hacemos, ¡pum! Ahí viene el castigo. Ninguno de nosotros estuviera hoy sobre la faz de la tierra. Pero la infinita bondad de Dios es la que desea, ¿qué cosa? La felicidad del ser humano. Dios no creó al hombre. Dios no te creó a ti, no me creó a mí. Dios no creó a la humanidad para que sufriera. Dios creó al hombre para que fuese feliz, para que se deleitara. Entonces es una urgencia de Dios bendecir al hombre, mostrarle su bondad, mostrarle su favor y que el hombre pueda vivir en este mundo disfrutando la plenitud de todo lo que Él creó y diseñó para su deleite. Quiero que entienda algo. Dios, escúchalo bien, Dios no se deleita en el castigo ni en el dolor de aquellos que incluso se identifiquen como enemigos de Dios. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 33 en el versículo 11, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa. ¿Para qué? Para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? El deseo del corazón de Dios es que todos vivan. Y cuando habla de vida, no te está hablando simple y sencillamente del aspecto biológico, ¿verdad? De respirar, de comer, de movernos, sino que te está hablando de la vida eterna. Te está hablando de poder disfrutar una eternidad de todas las cosas maravillosas que Dios preparó para cada uno de nosotros. Es importante
que comprendamos en este aspecto que el pecado nos hace enemigo de Dios. La palabra es clara y la palabra así nos enseña, ¿verdad? Y es por medio de Cristo que logramos esa reconciliación con Él. Jesús es el que nos puso en la relación correcta nuevamente con Dios. Es por ello fundamental para cualquier persona entregar su vida a Jesús. Si tú estás en alguno de los grupos de conexión y no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen momento para poder abrazar la misericordia de Dios, aceptar a Jesús en tu corazón y que tú te puedas colocar y que permitas que Cristo te coloque nuevamente en la posición correcta con Dios, que es la de hijo. Como siempre lo digo, todos somos criatura de Dios, fuimos creados por Él, pero los hijos son los que le aceptan, los que le reciben en su corazón como Señor y Salvador. Entonces, mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:10. Voy a leerlo de la Reina Valera 60 y dice, porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ves? Cristo vino y nos colocó en la relación correcta. Nos hizo amigos, nos hizo hijos, nos volvió a la mesa a sentar con el Padre. Y aunque quieras que te diga algo, aunque haya gente que sea enemiga de Dios, su misericordia es la que hace que Él sea bondadoso con nosotros y que sea paciente y compasivo. Es por ello que la Biblia nos enseña en Números 14, en Números 14, 18, en la Reina Valera 60 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué te está diciendo el Señor aquí? Nos está hablando de dos cosas. Hay una combinación de la misericordia de Dios, pero también de la justicia de Dios. Por eso es importante que entendamos y aprendamos los atributos, porque a veces pensamos que Dios es una cosa y no es otra. Dios es 100% justicia, pero también es 100% misericordia y es 100% bondad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros pecamos. ¿Cuál es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Teníamos un sello, una sentencia sobre nosotros de muerte, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no va a tener por inocente al culpable, pero viene Cristo y muestra su amor al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa misericordia de Dios arropa a toda la humanidad, no nos arropa a nosotros. No pienses que Dios empezó a ser misericordioso contigo cuando le aceptaste, cuando empezaste a caminar con Él, de ninguna manera. Mucho antes de que tú le hubieras entregado tu corazón a Jesús, ya Jesús era misericordioso, era bondadoso contigo porque te ama. Ahora, la pregunta es, ¿cómo opera la misericordia de Dios? Entendamos esto. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la inequidad del ser humano. Mientras que la misericordia de Dios es la bondad de Dios confrontando la miseria y la culpa producto del pecado en el hombre. Ahora, no pensemos, como lo dije hace un momento, que esa misericordia empezó cuando la aceptamos, mucho antes, porque si no hubiese misericordia en Dios, Dios simple y sencillamente, desde el momento en que fallamos, ejecutaría sus juicios, su justicia, y no estaríamos aquí. Sin embargo, esa misericordia es esa extensión de su bondad para poder darnos a nosotros el disfrute y la paciencia y la esperanza para que nosotros tengamos vida eterna y podamos disfrutar un día de la plenitud que Cristo nos da cuando venimos a Él. ¿Qué quiero decirte entonces? Mira lo que dice interesante, Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Hey, es la misericordia de Dios la que detiene el juicio que merecemos por nuestros pecados.
Y tal como leímos en el Salmo 103, versículo 10, que vale la pena repasarlo en este momento, dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, ni nos trata con la severidad que merecemos. La misericordia de Dios alcanza aún al más terrible criminal que hayas podido conocer o que hayas podido escuchar, porque es esa bondad extendida que genera en el Señor esa paciencia. Dice la Biblia que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Ese Dios de oportunidades que te permita a ti corregir, volverte a Él y disfrutar de todo lo que Él tiene. Ahora, quiero que comprendamos otra cosa. La misericordia es lo que hace que Dios sufra por la condición de pecado del hombre. Así nos los deja ver la Biblia en Isaías 63, versículo 9. Y dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Eso está diciendo que cuando ellos sufrían, está hablando de quién, del pueblo de Israel. ¿Y por qué sufría? Por su rebelión. Porque abandonaron a Dios y se fueron detrás de otros dioses, hicieron lo malo, hicieron lo que Dios no le había mandado. Pero eso no le dijo, eso no hizo que Dios, cuando los vio sufrir, cuando los vio afrontar las consecuencias de su pecado, Dios dijera, ahí está, se lo merecen. El que la hace la paga. El que se mete conmigo, que soy Dios, recibe su merecido. De ninguna forma, dice la Biblia, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Quiero que comprendas que el corazón de Dios se entristece por el dolor de la humanidad. Cuando la gente le da la espalda, cuando la gente decide vivir su vida a su manera, y eso trae como consecuencia, ¿verdad? Trae las consecuencias de esa vida apartada de Dios, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la destrucción, ¿verdad? Todo ese castigo que muchas veces viene por las propias decisiones de los seres humanos. Quiero que sepas que Dios tiene sus brazos abiertos, sus manos extendidas y su corazón dolido a causa del sufrimiento que están padeciendo. Entonces es el amor y la misericordia la que nos redime. Y el Señor dice, te tomo en mis brazos y te doy seguridad. Escucha esto. Dios nos alegra cuando ve al ser humano sufrir por las consecuencias de su pecado. Él se entristece. Y es esa misericordia que lo mueve y le produce dolor cuando ve al ser humano alejado de él. Y fue precisamente esa misericordia combinada con otro atributo de Dios que vamos a ver más adelante, que es el amor, lo que movió a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Él y poder estar en la relación correcta y disfrutar de vida eterna. Y para terminar, escuchamos sobre este atributo de la misericordia. La pregunta es cómo yo respondo a la misericordia que Dios ha tenido conmigo. ¿Cómo respondemos a esa misericordia que hemos aprendido hoy que Dios tiene? A esa bondad derramada sobre nosotros que permite que no recibamos el pago como lo merecemos, sino que Dios tenga ese espacio, esa oportunidad que nos brinda todos los días. ¿Cómo yo respondo a esa misericordia? Y la forma, nuestra respuesta a la misericordia que hemos recibido de parte de Dios es mostrar misericordia a otras personas. Recibo misericordia de Dios, muestro misericordia a otras personas. Y una de nuestras oraciones al Padre debe ser que nos enseñe a mostrar misericordia a los demás. Dios, ayúdame a mostrar misericordia a los demás. Ayúdame a mostrar de tu bondad lo que tú has puesto en mí a otros. A no juzgar y condenar a la gente porque nos fallaron. Y hay una realidad. Hay gente que nos falla, nos lastima, hay gente que nos decepciona, hay gente que intenta dañarnos, otra gente que nos daña, ¿verdad? Y la venganza no es algo que nos debe corresponder a nosotros, porque así como Dios ha sido misericordioso y ha mostrado su bondad hacia nosotros, nosotros también tenemos que hacer misericordia con los demás, ¿verdad? Tanto con los que nos dañaron, pero también con aquellos que lo vemos padecer. Entonces, gente, hemos conocido en esta noche a un Dios misericordioso. Yo quiero
que podamos abrir el compás y que ustedes puedan contar experiencias en las cuales han visto la misericordia de Dios operando en ustedes o en otras personas. Y también cuántas veces algunos que puedan compartir han mostrado misericordia con otros, y también algunos sinceros que puedan decir cuándo fueron movidos por Dios a hacer misericordia y no lo hicieron. Quiero orar para terminar este tiempo y para que en cada grupo de conexión se puedan abrir espacios hermosos de discusión. Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios. Señor, que ella no regrese vacía, que ella cumpla el propósito por el cual tú la traíste. Bendice a cada uno de los que está ahí. Que, Señor, así como hemos aprendido hoy que tú eres misericordioso con nosotros, nosotros también podamos hacer misericordia con los demás, Señor. Te amamos, te damos gracias, honramos tu nombre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gente, nos vemos el próximo martes en el quinto atributo de Dios. Espero que disfruten esta semana y el domingo, recuerden, 9 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical. Yo sé que va a ser un tiempo preciosísimo, una experiencia maravillosa y tú tienes que estar ahí. Nos vemos. Chao.